La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Compartimos con ustedes el Evangelio para esta ocasión, en este día cuarto después de la Epifanía. Dice así el Evangelio, en el nombre del Señor. Entraron en Capernaum, Marcos 1, comenzando en el 21. Entraron en Capernaum y enseñando el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo que comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús reprendió y diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó una gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Y manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes y toda la región de alrededor de Galilea. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión, palabra de Dios. Si fuéramos a evaluar o hacer una encuesta y preguntar sobre un buen maestro, las personas que contesten con objetividad tratarán de pensar: bueno, pues un buen maestro es alguien que está bien preparado, que estudió, que conoce la materia, que la domina, que puede también comunicar esa materia o esos conocimientos a los estudiantes, que a su vez esos estudiantes pues captan, aprenden, ponen en práctica, comprenden y desarrollan conocimiento y sabiduría sobre esas materias a enseñar, ¿verdad? Y pues lo ponen en prácticas funcionales y constructivas de vida. Ahora, hay algunas personas que cuando se les da una encuesta o se les pregunta sobre algo, contestan a conveniencia, contestan lo que mejor les satisfaga para sus gustos o sus preferencias personales, ¿verdad? O pues también a veces pues son que no son objetivos, vamos a ponerlo de esa manera. Y no siendo objetivos, pues alguien podría decir: pues un buen maestro es pues el que no dé muchas designaciones para salir rápido, o el que nos deje salir rápido de la clase. Y eso pues como conveniencia, o queriéndose pasarse de listo, ¿verdad? Pues un buen maestro es alguien que hace chistes y que sea buena gente con todos nosotros y que nos dé break y que no nos cuelgue, que nos dé buenas notas o que nos repita los exámenes hasta que salgamos bien, cosas así, ¿verdad? Y pues, o a veces porque resulta simplemente atractivo el maestro o la maestra que sea, ¿verdad? Y pues entonces pues no, esos no son criterios objetivos, ¿verdad? En el Evangelio escuchamos hoy, ¿verdad? Pues que se puede, cómo la gente identifica o evalúa a Jesús. Y pues vemos, ¿verdad?, cómo una de las cosas es que se admiraban de su enseñanza y enseña como que con autoridad y no como los escribas. O sea que el contenido argumentativo, la exhortación aplicativa, los emplazamientos que Jesús está haciendo hasta el momento en cuanto al llamado al arrepentimiento, en cuanto a creer en la buena noticia de Dios, y ese parece urgente. Es un llamado que a ese cambio de vida, pero más allá del cambio de vida, es un cambio en la historia, porque el reino de Dios se ha acercado y es un anuncio que tiene que ver con el globo terráqueo, no con la humanidad, es un cambio en la historia del mundo y la historia de la salvación humana, ¿verdad? Así que está presentándose de esa manera. Es contundente ese mensaje de Jesús y esa llamada que hace a volvernos a Dios, a volver al camino recto,
a volver esa integridad, a fidelidad para con Dios, que en su gracia aquí, en el mismo Jesús, nos está mostrando que hay una nueva esperanza. Y el primero es aprender de esa enseñanza o esa buena noticia del reino de Dios, y la de Jesús mismo, como lo vamos a ver, ¿verdad? Es un maestro, ahorita hablamos de maestro, ahora es un maestro que se reconoce con autoridad y hay admiración. Así que ese Jesús ya se está dando con esa llamada que hace también al arrepentimiento y a volverse al camino recto, pues está llamando, ya es más que maestro, ya se está viendo como el profeta, ¿verdad? Un profeta que comunica el mensaje de Dios con seguridad, con firmeza y con contundencia. Tanto es así, ¿verdad? Que San Juan, el Evangelio de San Juan va mucho más allá. Es el mismo verbo encarnado. Es la misma palabra de Dios hecha carne y que habitó entre nosotros para que, ¿verdad?, conociéramos su luz, la verdad, que conociéramos su amor, ¿verdad? El poder de redentor de ese amor y de esa gracia salvadora. Así que va mucho más allá. Es más que maestro, más que profeta, es el Mesías, es el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿verdad? Así que Él llama y sigue llamándonos en aquel momento, y sigue llamando a nosotros, a toda la humanidad, ¿verdad? Lo que proclamó por la Palestina, por Judea, por Israel, por Samaria, por Galilea, sigue proclamándose a nuestras vidas de forma urgente, ese cambio que necesitamos, que necesita todo ser humano y que necesita la vida de todos los seres humanos en esta tierra, ¿verdad? Para que podamos entonces volver en nuestra vida, en la vida de todos en conjunto, en una fructífera, en una edificante, en una sustentable, en una sostenida, funcional, justa, pacífica, amorosa, o como diría el Evangelio según San Juan, vida abundante y hasta vida eterna, ¿verdad? Que empiece a vivirse desde aquí, desde ahora, en Cristo, ¿verdad? Que más que maestro, más que profeta, es el Mesías, el Salvador, el ungido, el Hijo amado de Dios, ¿verdad? Que nos enseña, que proclama, que exhorta, y pues que nos llama a abrirnos, ¿verdad? Esa gracia que Él tiene para con nosotros, esa gracia salvadora. En otras palabras, vivir la vida al amparo, a la fidelidad, en comunión para con el Creador y para con todo lo que existe, para con nuestros prójimos, eso se dispone en ese Hijo de Dios, esa gracia, ¿verdad? Ese aliento, ese ánimo, ese consuelo, esos frutos y esos dones del Espíritu Santo que también son ofrecidos por Cristo Jesús, ¿verdad? Y entonces pues vemos cómo Jesús enseña, proclama, predica con autoridad, puesto que su palabra se confirma y demuestra y se encarna también en ministerios y misión de perdón, de reconciliación, de sanación, de justicia, de paz y de liberación, como se da en este caso en el día de hoy con aquella persona que es liberada de su tribulación, el hombre que estaba allí en medio de la sinagoga. Enseña distinto a los escribas, porque si los escribas o los sacerdotes hubieran visto que aquel hombre venía así de esa manera, ni lo hubieran dejado entrar a la sinagoga. Todo aquel que tuviese pecado, todos aquellos que sospecharan que estuviera bajo el poder del mal, pues ellos no lo dejaban entrar a la sinagoga, ¿verdad? Entonces Jesús, al contrario, pues estando en la sinagoga, actúa en liberación para ese hombre, proclama esa palabra que libera a aquel hombre, con solamente decirle a lo que estaba atormentando a aquel hombre, cállate y sal de él. Ya se vio ese grito, como unas convulsiones ahí, ¿verdad? Y salió de él, ¿verdad? Pues y vemos cómo ese acto liberador de Dios, de misericordia de Dios, se dio allí, ¿verdad? Que aquel hombre fue sanado, fue liberado de sus situaciones. El mal puede verse como esa fuerza más allá del pecado
que causan estados de profunda confusión, de miedo, de opresión, de estados de agresividad o violencia. Y podríamos definir el mal, ¿verdad?, como a esas fuerzas que mienten, que o versen la mentira, en esas fuerzas que roban o hurtan, ¿verdad?, que no solamente el hurto de forma material, sino el hurto de la vida, ¿verdad? En ese sentido. Si quieren robar la vida, porque también podemos ver como el que mata, ¿verdad? O aquellos fuerzas que maten o que quieran quitar la vida, ¿verdad? Así que esas son unas cuantas de las definiciones que hablamos del mal, ¿verdad? Algunos también pues pueden ver como bajo la opresión del mal pues causa disrupciones, a tormentos y violenta, ¿verdad?, en las personas a las cuales se apodera o oprime, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay unas situaciones como falta de coherencia, hay desórdenes, disfunciones emocionales, sentimentales, o cognitivas o de conciencia. La persona no sabe a veces ni lo que le está sucediendo. Hay tormento, hay angustia, hay confusión, hay desorden, hay descontrol, pierde el sentido común de las cosas, o se trastocan o trastornan, ¿verdad?, las funciones ejecutivas de la persona, la capacidad mental o los comportamientos psicológicos, y también la vida espiritual de la persona se afecta por completo, ¿verdad? Y entonces pues vemos cómo ahí podemos explicar los gritos, las voces, y la desesperación, ¿verdad? Alteran, ¿verdad? Alteraron aquel espacio de la sinagoga, que era un lugar separado para la palabra, para la enseñanza, para la exhortación, para la acción de gracias, para dar honra y adoración a Dios, ¿verdad? Y Jesús demuestra otra vez que con su palabra de autoridad, que anuncia, que enseña que el reino de Dios se ha acercado, demostrando esa autoridad sobre el poder del mal o sobre aquello que estaba atormentando a aquel hombre, ¿verdad? El pecado, el mal, incluso las fuerzas de la muerte, todas son vencidas por Cristo, y sabemos dónde venció finalmente todas estas cosas, es en la cruz y en su resurrección. Y esperamos esa segunda venida para esa plenitud de ese reino, y esa plenitud de paz para toda su creación y la humanidad, ¿verdad? Entonces así pues entendemos, ¿verdad?, que eso es lo que estaba sucediendo. Y esa palabra de enseñanza, esa palabra de alabanza, esa acción de gracias, de honor a Dios, ¿verdad?, pues vuelven se restablecen, ¿verdad?, mandando a callar a aquel, ¿verdad?, que daba voces, que daba gritos. Hay veces que también las voces en el día de hoy que dan gritos, son voces potentes, son voces imponentes que se están dando en el mundo, y a veces no usan el mensaje estridente, sino ese mensaje repetitivo, las mentiras repetitivas, ¿verdad?, que confunden a la gente, incluso meten miedo a la gente, ¿verdad?, y atormentan, y se juega con las emociones, con los sentimientos de la gente, y se lleva a vivir, ¿verdad?, en unos contra otros. Se forman separatismos, se forman grupos divididos, ¿verdad? Y eso quisiera el mal, pero también el pecado está ahí, ¿verdad?, en ese sentido, y contra esos poderes, ¿verdad?, está el poder del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia, de la compasión, del respeto de unos con el otro, de poder, como Jesús le enseñó a aquel maestro de la ley que una vez se acercó diciendo: ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y Jesús dice: ¿qué dice la palabra? O sea, le contesta con una pregunta a Jesús, ¿verdad? Y pues él le dice pues que ha guardado los mandamientos, y entonces
¿Y qué dice en ella? Y él le responde, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, respondes correctamente, haz esto y vivirás. Entonces él le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces vemos aquella famosa parábola del samaritano, que muchos no las conocemos todavía. Un hombre que estaba medio herido en el camino, que había sido asaltado y que lo habían dejado medio herido en el camino, y va el sacerdote y va el escriba y pasan de largo o pasan por el otro lado de la calle o del camino y no lo atienden más. Sin embargo, este samaritano viene, lo recoge, lo pone en su cabalgadura, lo lleva hasta un sitio, le venda sus heridas, lo lleva hasta un sitio donde lo hospeden, donde se pueda curar, y hasta paga por todo la estadía, los cuidados y los alimentos para esa persona, ¿verdad? Entonces ahí Jesús pregunta, ¿quién es el prójimo? Y quién de ellos, ¿verdad? Está delante de Dios, ¿verdad? Como debe ser. Y él dice el samaritano, ¿verdad? Entonces pues vemos ahí cómo ese mandamiento de amar era el que le hacía falta revelarse en este momento en que Jesús está predicando a esos escribas, ¿verdad? Si hay alguien en necesidad, si está el pobre, si está la viuda, si está el huérfano, si está el extranjero, si está el necesitado, cualquier tipo de necesitado, o aquel que estuviera en confusión, en tormento, en angustia, pues allí debería estar manifestado ese amor, ese espíritu de reconciliación, de consolación, de atención, de facilitación, de sanidad para esa persona, y liberarlo de las cargas de su pecado o del mal, ¿verdad?, que estuviera actuando en la vida de él, así también del mundo alrededor, ¿verdad? Así que nosotros también podemos, como en Jesús, ser esos maestros, ser esos profetas, ser esos hijos de Dios que proclamen al Mesías, ¿verdad? Y que en el nombre de Jesús caminemos en favor de ese reino de los cielos, uno de misericordia, de justicia, de paz, de respeto de la vida de todo ser humano, de darle dignidad a todo ser humano, ¿verdad? Y entonces y que todos los vivientes, ¿verdad?, puedan disfrutar de esa vida abundante y de esa vida eterna que Dios nos da en Cristo Jesús, ¿verdad? Allí está ahí que vemos entonces, reconocemos esa autoridad que viene de Dios y que está en Cristo Jesús. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer, ¿a quién es que estamos escuchando? Vamos a escuchar esas voces por lo que nos conviene, ¿verdad? Como pues un maestro bueno es el que pues, no dé muchas asignaciones. Te conviene a ti eso, pero eso te va a ayudar. Eso no estás escuchando, estás escuchándote a ti mismo, y malamente estás escuchando tus propios deseos, ¿verdad?, que no están bien colocados y no son un objetivo, ¿verdad? Así que vamos a buscar esas cosas objetivas y espiritualmente que nos lleven a la verdad, ¿verdad?, que edifique, que construya, que dé fruto en ese amor de Dios, y que llegue a la paz y a la misericordia, y que podamos crecer en esa gracia y servir y ayudar a nuestros prójimos, ¿verdad?, estar ahí con nuestros prójimos. Así que estamos nosotros en sintonía con las voces que escuchamos, que están a su vez en armonía con el reino de Dios, con el evangelio de Cristo Jesús, con su enseñanza, con su autoridad, ¿verdad? Con cuánta dedicación, con cuánta consistencia, con cuánta profundidad o intensidad nosotros estamos acercándonos a la palabra de Dios, al santo evangelio de Dios, a Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo leemos? ¿En dónde escuchamos? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo meditamos? ¿Cómo profundizamos? ¿Cómo contemplamos esa palabra? Meditar, reflexionar, el qué, por qué,
el qué de esa palabra, el por qué y el para qué de esa palabra. Para entonces vivir vidas en armonía con Dios y en fidelidad, en integridad, para y reflejar, dejar que Dios haga reflejar el rostro de Jesús en todo nuestro rostro, pero también ver el rostro de Jesús en el necesitado, en el angustiado, y ser agente de Dios, ¿verdad? Ser agente de paz para estas personas, ¿verdad? Estos que son nuestros prójimos en el amor de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Cómo nos reunimos, cómo separamos, cómo participamos, cómo contribuimos, cómo escudriñamos, contribuimos con el compartir de ese escudriñar de la palabra, de esa sabiduría de la palabra, ¿verdad? Y cómo desde aquí, de quién es la palabra y a dónde se dirige, o sea, tratar de diferenciar entre otras palabras que se nos puedan decir y otras voces que también se escuchan en el día de hoy, y poder entonces discernir bien si están en armonía o no con la palabra que Dios nos enseña. Nos dejaremos llevar por los maestros que promulgan individualismo, egoísmo, placeres engañosos, idólatras materiales, idolatrías materiales, o ambiciones o poderes o prestigio, o que hacer lo que nos venga en gana, ¿verdad? O vamos a escuchar esa voz de Dios, esa voz de Dios que nos habla principalmente de ese amor y de ese respeto y ese cuidado de los unos para con los otros, ¿verdad? No podemos tapar por el cielo con las manos. Todavía hay voces altisonantes, todavía está el pecado, todavía está el mal, todavía están los gritos, todavía está el caos, todavía hay miedo, todavía hay fobia, todavía hay menosprecio, todavía hay desvalorización, todavía hay odio y rencor, todavía hay guerra como la que estamos viendo en el mundo hoy, ¿verdad? Intimidaciones, opresiones, maltratos, violencia, daño, todavía está todo eso. Pero entonces podemos nosotros pedirle a Dios que nos siga dando la perspicacia para reconocer su palabra, la palabra de Dios en Cristo, o la palabra encarnada de Dios que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y que viene para nosotros, y como la fe y con el coraje también, o la fuerza para responder a esa palabra con urgencia, y abrir, y que sigamos abriendo esas puertas del reino. Dios es el que las abre, pero nosotros invitemos a otros a entrar por esas puertas del reino de justicia, de paz, de amor, de salud, de vida abundante, de vida eterna. Que así sea. Que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.